Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Qué bueno tenerlos de nuevo en un webinar Camchal y esperamos que muchos de ustedes ya estén pasando a la siguiente etapa y este fin de semana puedan ir quizás a una terracita por ahí a disfrutar alguna comida rica. Bueno, en ese sentido, esperando que todos estén bien, dejo con ustedes a Isabel Álvarez, que es periodista de la Universidad Católica y docente de comunicaciones de la Escuela de Periodismo de la UDB. Ella antes fue gerente de comunicaciones corporativas por 17 años en Concha y Toro y jefe de comunicaciones por 6 años en LATAM. Así que tiene mucha experiencia en desarrollo de estrategias comunicacionales 360, generación de contenidos segmentados y relacionamiento con grupos de interés. Así que estamos muy interesados por escuchar lo que ella nos pueda contar y enseñar respecto de comunicar bien para poder vender en esta nueva era digital de manera distinta. Isabel, dejo contigo a nuestro socio Camchal. Gracias, Marlene. Bueno, aprovecho de darles saludarlos, de darles la bienvenida a esta charla, en la que espero transmitirles un poco de esta experiencia que he ido acumulando a lo largo de mi vida laboral y desde mi disciplina propiamente tal, que es el periodismo. Así que bueno, la charla, la idea es poder recibir sus preguntas, así que yo en ese sentido prefiero que me las hagan inmediatamente apenas surjan, porque creo que ese es el minuto en que yo puedo relacionarlo con lo que estaré hablando y así vamos a hacer también en este mundo digital que a veces es tan impersonal, vamos a poder darle una cierta interacción, sobre todo al formato webinar. Así que eso, bueno, Marlene ya me presentó, pero contarles, bueno, Isabel Álvarez me llamo, soy periodista de la Universidad Católica y soy licenciada en Historia de la Universidad Católica. ¿Y por qué digo eso? Porque creo que desde esa disciplina, desde la historia, también he podido aportar a la construcción de marca y a la posibilidad de ayudar a las organizaciones a construir marca, a comunicarse desde esa construcción, y mi objetivo va a ser poder invitarlos a ustedes a hacer este camino tan desafiante, ¿no es cierto?, que es la construcción de la marca propia, del emprendimiento, desde la empresa o desde la pyme, con un relato propio, con una voz propia. Así que, sin más, voy a compartir la presentación. Una presentación a la que le he puesto este nombre, Marcas que dejan huella, con este subtema, ¿no es cierto?, que es el que nos convoca hoy día, la importancia de comunicar para vender digitalmente. Y así lo puse, Marcas que dejan huella, porque creo que es ese como el norte que nos debiera marcar la ruta, ¿no es cierto?, de nuestra emprendimiento, empresa, pyme o lo que sea. Voy a poner especial foco en mi última experiencia laboral, que fue bastante extensa, que fueron 17 años en la viña Concha y Toro, y decidí con mucho miedo por un lado, pero también con muchas ganas de hacer esta tarea pendiente que tenía conmigo misma, emprender en forma bastante voluntaria y audaz también, un camino independiente desde la universidad y desde la consultoría independiente en comunicaciones, porque 17 años, la verdad que estar en una empresa hoy día ya es impensable, ¿no es cierto? El mundo cambió y en general el mundo laboral también apunta a momentos mucho más cortos en eso, pero yo la verdad es que fue así de largo porque la marca Concha y Toro es una marca que tiene un poder muy importante desde el punto de vista del brand building, ¿no es cierto?, y de la construcción de la experiencia. Entonces, desde ahí quiero un poco, con esta imagen agradable, que hasta ahora no pega mucho, pero que un poco busca evocar eso, esa experiencia agradable que ojalá transmitan nuestros propios productos y nuestra propia experiencia comercial. Y aquí me quiero detener un poquito para tal vez rescatar
algo que yo llamo un anhelo común y que no solo es en el ámbito de las empresas, sino que también aplica para la vida común de todos nosotros, ¿no es cierto? Y es un anhelo común que es buscar una identidad. Hay una tendencia y cada vez más creciente en buscar una forma de diferenciarnos respecto del otro, de la industria en la cual estamos, en la cual nos movemos, encontrar un estilo propio, una voz que nos identifique y que le permita al cliente, en este caso, elegirnos finalmente. También esto va acompañado de una especie de coherencia, ¿no es cierto?, entre lo que decimos ser y lo que somos. Y destacar, como les comentaba, respecto de estos atributos que nos definen nuestra alma, nuestra mística. Ese anhelo común, tan genuino y tan honesto, es sumamente compartido por hoy día todas las marcas. Pongo esa imagen ahí, que en este caso son quesos crema incluso, así de específico, pero que es un poco lo que cualquier productor del mundo comercial enfrenta cuando, luego del proceso de desarrollar su producto, diseñar su estrategia comercial, lo coloca en una góndola. Esa es la imagen a la cual se enfrenta cualquier cliente en el supermercado, ¿no es cierto? Y tiene que el cliente rápidamente, porque muchas veces ni siquiera tienen el tiempo para ni ver el packaging bonito que le pusimos o la información, elegir. Muchas veces por precio, muchas veces por visualmente, ¿no es cierto? Entonces la pregunta finalmente es, ¿cómo hacer en esta nueva realidad cambiante, con escenarios líquidos? Y me voy a referir un poquito más a eso, con nuevas amenazas, ¿cierto? Con incertidumbres que no hemos vivido en la historia de la humanidad, al menos conocida por nosotros. Con nuevos elementos, y acá quiero hacer énfasis en esto, nuevos elementos tan importantes como pueden ser el miedo o las emociones de cualquier tipo, y con nuevos paradigmas. Y al decir nuevos paradigmas me refiero, y pongo este ejemplo de esta publicidad, son publicidades antiguas, ¿no es cierto? Cigarrillos ofrecidos con imágenes de recién nacido, esta mujer aquí que I'm giving my wife a Kenwood, el chef, digamos, pero cocinar es materia de mujeres, o sea, todos temas que hoy día, por la evolución natural que han tenido estos temas, la evidencia que tenemos hoy de la salud y el efecto del tabaco, el rol de la mujer, ¿no es cierto? Y tantos otros, nos cambian un poquitito el contexto. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer para que me elijan? ¿Qué hacer para llamar la atención de ese cliente que hoy día está prácticamente bombardeado, ¿no es cierto?, por infinitas marcas, infinitos productos? Tengo la sensación que en este mundo online aún más, porque incluso la experiencia de ir a comprar ha cambiado. Entonces, esa es la pregunta. ¿Qué hacer para que me elijan? Para ponerme en el ojo de esa persona que está buscando un producto similar al mío. Y la respuesta, y por eso hago el link con esta copa de vino, ¿no es cierto?, que es el mundo al cual me dediqué tanto tiempo, la respuesta es una, y es la experiencia. Como dirían los Beatles, experience is all that you need. O sea, en la experiencia es donde se juegan las cartas. ¿Y por qué digo esto? Porque no hay no hay charla, así yo trajera todo tipo de evidencia y tratara de entregarle muchos contenidos al respecto. Ustedes mismos pudieran capacitarse o estudiar al respecto. No hay forma de cautivar realmente desde el alma de los clientes, sino a través de la experiencia. Y cuando digo experiencia, me refiero a esa comprobación personal de los beneficios, de los atributos y de que se cumple esa promesa, ¿no es cierto?, que hacemos muchas veces desde la publicidad o desde el relato. Dicho esto,
voy a recibir las preguntas, así que por favor voy a estar revisando aquí. Háganme porque si hay algo malo o no malo, pero que a mí por lo menos echo de menos del mundo real y que estamos hoy día en este mundo tan digital, es la interacción cara a cara, ¿no es cierto? Entonces, si alguien tiene una duda o pregunta, no duden en hacérmela llegar porque en el momento, después se olvida. Así que bueno, dicho eso, y arranco desde ahí, desde esta experiencia, ¿no es cierto? Y los llevo a ustedes mismos a hacerse esa pregunta. Cuando han tenido, en el mundo del vino, por ejemplo, pasaba mucho eso, que la gente, no, había una natural simpatía por la marca, porque la evocación de los momentos relacionados con el tema del vino eran momentos agradables, eran celebraciones, eran, en redes sociales nos llegaban muchas veces recuerdos de, con este vino le pedí a mi novia que se casara conmigo, o cuando mi hijo se graduó, celebramos con este espumante. Entonces, todo eso hace que a nivel de neurociencia, incluso neuronal, lo que se estimula es una sensación, un recuerdo, una evocación agradable. Y ojalá pudiéramos en el fondo transformar eso en una experiencia comercial. Eso es como un poco la invitación que yo quiero hacerles. Y voy a partir desde algo más bien teórico, solamente para ir avanzando en este camino que he propuesto de esta charla, que sin duda es importante, ¿no es cierto? Y es clave, yo creo que todos ustedes, desde sus negocios, desde sus empresas, lo deben haber trabajado, por lo tanto no me voy a detener mayormente, y tiene que ver con la identidad corporativa, ¿cierto? Que es, a lo mejor va a estar de más que lo diga, pero si alguien no lo ha hecho, los invito después, terminando esta charla, que salgan a caminar los que puedan y lo piensen, y que tiene que ver con contestar ciertas preguntas que son bastante simples, pero por su simplicidad incluso tienen también alto nivel de complejidad. Uno es la visión. Esta visión que muchas veces ponemos en la página web, ¿cierto? Esta visión que muchas veces puede ser el tagline, el logo, pero esa visión finalmente lo que responde es la pregunta, ¿dónde me proyecto o dónde me visualizo en el futuro? Es cuando uno, por ejemplo, a esa pregunta responde, ser la empresa agrícola con los productos de mayor calidad de Chile, esa que podría ser la visión de una empresa agrícola, esa visión es la que marca, y por eso hay una brújula ahí, la hoja de ruta, como decía, la marcha de esta empresa, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una visión, y es ser la empresa agrícola que produce en forma sustentable, incluso lo podemos agregar, los productos desde la tierra de Chile, desde el origen Chile, de mayor calidad. Esa es nuestra visión. La misión, y perdónenme, aquí se me arranca mi faceta profesora, pero son conceptos que es importante tener muy claros. La misión es cómo yo voy a lograr esa visión. O sea, si yo estoy proponiendo este producto de altísima calidad de Chile, ¿cómo lo elaboro, cómo lo produzco, ¿no es cierto? Y aquí vienen todos esos tips que es el cómo. De manera sustentable, con colaboradores comprometidos, relacionándome con la comunidad, ¿cierto? Entonces, la visión y la misión, algo que yo no les puedo preguntar directamente, pero no sé si todos ustedes consideran en su pack comunicacional del rubro en el que estén, es súper importante. Antes de salir a vender, y esa es un poco mi propuesta, porque van a ver por qué, voy a intentar explicárselos durante la charla, pero es un punto de arranque súper valioso, porque desde ahí uno construye marca. Vuelvo hacia atrás un poquito. Entonces, identidad corporativa, identidad visual, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el logo, los colores, esos mismos colores voy a poder incorporarlo en el packaging de mi producto probablemente, y que exista una coherencia entre todo eso, ayuda a esta pregunta inicial. ¿Cómo logro que me identifiquen? Y es impresionante cómo de repente un color corporativo
nos sirve de alerta para que ese cliente nos escoja, porque ya hemos trabajado en forma sumamente clara la misión, la visión, la identidad visual, ¿no es cierto? Esto que les digo, la paleta cromática que tenga la marca, su slogan, su tagline, etc. Entonces muchas veces, y las grandes marcas son las que logran eso, ¿no? Esa identificación. Y aquí me quiero detener porque me acuerdo mucho siempre de una frase que me decía un enólogo de la viña, y que él decía, está bien, la identidad visual, la identidad corporativa, marketing, todo lo que tú quieras, pero si el vino es malo, me van a comprar tal vez por toda esta batería de cosas por una primera vez, pero la segunda vez, y la tercera, y la quinta, y lo que logra que uno cautive realmente a ese consumidor es la calidad, y por eso es que yo hago énfasis en el tema de la experiencia, y en ese sentido la calidad es lo primero. Como no podemos abordar todos los aspectos en esta charla porque tenemos un tiempo limitado, yo lo doy por sentado, pero obviamente que se arranca desde ahí, desde un producto, y ojalá ustedes, los dueños de ese producto, sean los primeros en reconocer esa calidad, porque si ustedes no están convencidos de eso, difícilmente van a poder convencer al resto. Bueno, de la identidad corporativa hay un tema que es algo en el cual estamos embarcados todos los que trabajamos en comunicación y que tiene que ver con el propósito, que es un concepto mucho más moderno y más elaborado que la misión y la visión, y que responde a la pregunta, ¿para qué sirve lo que yo hago? ¿A quién le importa, si uno quisiera ponerlo ya en forma más, quién se desvela por lo que yo hago? ¿A quién le sirve? Y vamos a ver un video en el cual creo que se responde bastante bien esta pregunta, y luego lo comentamos. Bueno, en ese video, que es de Dell, ¿no es cierto?, una marca de tecnología, se ve claramente, que pena que no vamos a conversar, porque yo les diría qué les pareció, que se desprende de eso, pero se ve muy claramente, a mi juicio, el tema del propósito, ¿no es cierto? No es que Dell haga computadores o tecnología, sino que están enriqueciendo la vida de las personas, están llevando educación a lugares apartados, en África, están aplicando conocimiento, como se ve en esa biblioteca, ¿no es cierto?, que mejora a la humanidad en su totalidad, y así. Entonces, esa como escala superior en que estamos embarcados los del ámbito de las comunicaciones, porque las empresas y las organizaciones definan cuál es su propósito, o sea,
a quién le sirve, qué tiene de importante realmente lo que yo hago, es un poco la invitación también para que tengan ahí anotando otra tarea para su propio negocio o rubro en el que estén. La identidad visual ya la comenté, pero tiene que ver con todos estos colores, tipografías, imágenes, ¿no es cierto?, que hacen que las marcas a lo lejos incluso sean reconocidas, algo súper importante. Y bueno, y el tema de la gestión de marca, tan importante es en el tema de la identidad, que incluso los atributos de las marcas, acá por ejemplo puse estos ejemplos, tienen que verse reflejados incluso en esa entrega final del producto. Aquí hay una marca de pistachos, ¿no es cierto?, que están, si están en la línea de lo eco-friendly, de lo sustentable, del mundo ecológico, desde su materialidad hasta su imaginología e incluso más, su forma de presentarse frente al cliente, tiene que hablar de eso. A eso me refiero con coherencia, ¿no? Lo mismo acá con esta marca Molton, ¿no?, de un perfume ultra premium. En su packaging también eso se refleja. Si uno habla y uno dice, cuidamos los detalles, nuestra calidad es lo primero, todo tiene que hablar desde ahí. Esa es la coherencia que logran las marcas sólidas que, como les digo, arrancan desde estos inicios de la identidad corporativa, de la identidad visual y del propósito. No podría esta marca, por ejemplo, decir que es ecológica o amigable con el medio ambiente y ocupar plásticos. A eso voy. No sé si queda claro. Otro tema que tiene que ver con esto que mencioné al principio, de el mundo en el que estamos actualmente moviéndonos, el cual es incierto para todo el mundo, porque estamos todos moviéndonos con esos altos niveles de incertidumbre, como les decía, también tiene ciertas características que he rescatado pensando en el público que asumo que son ustedes los que están al otro lado de la pantalla, desde el mundo de los negocios, ¿no es cierto? Hoy día existe un muchísimo mayor escrutinio a las instituciones por la ya tan mencionada, ¿no?, crisis de confianza que se está viviendo a todo nivel. Y no me voy a meter ahí, pero solamente lo quiero esbozar porque saben todos a lo que me refiero, no solo a nivel político, a nivel instituciones como la iglesia, el poder, todo hoy día está siendo sometido a un escrutinio mayor, por lo tanto los niveles de actuación deben ser ultra prolijos. Hay un aumento de presión por mejorar el servicio. ¿Para qué decir en el contexto actual en que estamos? O sea, hoy día no podemos pensar en tener problemas de conectividad, por ejemplo, o de tecnología, porque estamos todos en una emergencia en la cual es la única manera que tenemos para comunicarnos. Bueno, menor credibilidad, como les decía, a todo nivel. Hay una mayor capacidad de la gente de movilizarse, de autoconvocarse a través de las redes sociales. Estos temas, ¿no es cierto?, estos temas de la mujer, de la diversidad, de la desigualdad, hoy día están en primer lugar, y hay un empoderamiento generalizado. O sea, cosas que antes, tal vez, por eso el día de mañana ojalá que nos podamos ver cara a cara para saber un poco más de ustedes, pero me imagino que ya personas que llevan trayectoria en esto, han visto todos estos cambios reflejados en el actuar directo con los clientes. Antes, un mal servicio o un producto con algún problema probablemente no generaba mayor tema. Hoy día puede viralizarse en redes y provocar una verdadera crisis y una destrucción a esa marca. Entonces, por eso, y aquí está este tema de la crisis, tener fortaleza en la marca de uno y tener una buena reputación en la trayectoria de este ente, organización, sea lo que sea, como ven, espero que vean ahí en la imagen, es una especie de capa protectora que nos blinda frente a crisis de todo tipo. El tema crisis es algo que me fascina porque trabajo harto en eso, pero hoy día ya las crisis son realmente atípicas. Todos los manuales de crisis, todo esto que yo tengo acá atrás de academia, hoy día quedan cortos comparado con las crisis que hemos debido enfrentar, ¿no es cierto? Entonces,
como no podemos manejar la incertidumbre de la crisis, sí podemos, y por eso es que los invito a hacerlo, invertir en esto, en fortaleza de marca y en reputación. Porque ahí sí que estamos blindándonos y estamos protegiéndonos desde los riesgos que sí podemos manejar. En este esquema se muestra un poquito la tesis mía y un poco la campaña en la que estoy embarcada desde la universidad y desde mi trabajo independiente, de trabajar con un poco lo que decía la invitación a la charla de hoy día, ¿no es cierto? Con una estrategia de stakeholders, considerar a mis públicos de interés, que son los stakeholders, claves cuando me siento a planificar. Pensar e identificar cuáles son mis acciones y plataformas más relevantes, dónde voy a hablar, elegir, porque no puedo hablar por todos lados, tengo que elegir. Yo voy a focalizarme en redes sociales, yo a través de mi página web, yo quiero una estrategia en prensa, yo quiero, pero focalizarme en eso, tener un propósito, como ya les decía, y un storytelling, que es este relato, ¿no es cierto? También escuchar, prepararse para las crisis, es tener escucha activa, algo que se hace en redes, ¿no es cierto? Ahí hay una información súper valiosa que ustedes tienen que tomar para poder tomar decisiones comerciales. Si tengo personas que me están permanentemente funando por redes, por ejemplo, por algún problema que tiene mi producto, escuchen, escucha activa, como dice ahí. Abran un poco esa ventana, vean qué está pasando, solucionen el problema, tengan esto que es el servicio al cliente, ¿no es cierto? Que es algo que creo que estamos en una deuda, pero tremenda como país, una cultura que no logra aprenderla del servicio al cliente, es mi experiencia al menos. Y diagnósticos también, ¿no es cierto? Uno puede tener unos diagnósticos súper valiosos desde estas alertas que llamo yo, ¿no es cierto? Y eso todo, como dice ahí, es antes de que estalle la crisis. Todo esto se hace antes. Cuando ya estalla la crisis, uno reacciona simplemente. Entonces, volviendo un poco al origen de la charla, los invito, no tenemos la extensión para trabajar todos estos temas hoy día con la profundidad que ameritan, pero los invito a trabajar desde un plan de comunicaciones, definir voceros, quién va a hablar, quién va a ser la persona que va a hablar de mi tema. El ideal siempre es que sea uno mismo, ¿no es cierto? Si uno es el dueño del emprendimiento, porque el startup está marcado porque su creador es el que le pone el alma a este negocio. Pero ¿qué pasa si esta persona no tiene las capacidades comunicacionales, ¿no? O de empatía para comunicarlo? Bueno, buscaré otro vocero, pero hay que definir los voceros. Hay que definir el relato. Esto lo vamos a ver más en detalle, estoy solamente esbozando los temas. Hay que definir de alguna manera también mi estrategia en redes sociales, ¿no es cierto? Como les decía, ¿en qué redes, en qué medios, en qué plataformas voy a focalizar mi esfuerzo comunicacional? La interacción, que es algo que hoy día finalmente nos ha permitido seguir avanzando cada uno en lo suyo, que es clave. O sea, esto mismo que estamos haciendo, tener la posibilidad de este webinar a través de la cámara, en alianza con la universidad, les permite a ustedes experimentar, aunque sea una experiencia digital, un conocimiento, un tema de su interés en forma remota. Entonces, las clases, las muestras, la tasting en el mundo gastronómico, todo eso finalmente es el canal abierto que tenemos y hay que aprovecharlo, porque mientras no haya cambios en esta situación en la que estamos, es lo que hay, como se dice en idioma coloquial. Bueno, Instagram, LinkedIn, incluso LinkedIn, que es una red laboral, hoy día se está usando desde la comunicación corporativa para poner relato, para poner información relevante y para poder comunicarnos también. Entonces, al hablar de estrategias 360, yo asumo que muchos a lo mejor lo han escuchado, pero tengo que, desde mi perspectiva de profesora, tengo que hacer un breve refresh de conceptos. La estrategia 360 finalmente lo que busca es que aquí estos módulos hablan de los
stakeholders, concepto que no sé si manejan o conocen, pero que está muy usado en el mundo de las comunicaciones para referirnos a los grupos de interés. Entonces, si acá en el centro está la empresa, acá en la periferia están todos estos grupos de interés, ¿no es cierto?, que son los que la empresa, con los cuales se relaciona y con quienes genera vínculos y estrategias de relacionamiento. Con sus empleados, tema clave hoy día en esto que estamos viviendo, con los colaboradores, cómo se relaciona la empresa. La empresa, y yo sé que acá el tema, incluso la charla, que es vender, y a lo mejor el propósito de ustedes hoy día acá es aprender a vender, pero yo los quiero llevar un pasito más atrás y que partamos desde aquí. Para vender hay que tener una estrategia armónica en estos temas que les hablo yo, de los grupos de interés, con los empleados, con la prensa, con el gobierno, si es que hay alguna regulación, con la comunidad, con los proveedores. Entonces hoy día ya el mundo empresarial entendió que no es solo hacer rodar la máquina para vender y generar ingresos, sino que mientras más coherente sea esta mirada 360 que llamamos, más armónica y más fluida va a ser la forma de vender. Y he puesto al stakeholder más importante y el que nos convoca hoy día, que es el cliente, aparte, porque para efectos de hoy vamos a poner los ojos en él. Pero no quiero dejar de mencionar esto otro, porque les va a enriquecer su quehacer comercial, les va a mejorar a todo nivel la productividad. Y créanme que así es, así funciona. Y en ese sentido también mencionar lo que es la transformación digital, ¿no es cierto? También palabra muy usada, que todos, cada uno entiende algo distinto por lo demás, pero la transformación digital, más que mejorar la conectividad o invertir en mejores tecnologías o computación, la transformación digital hoy día lo que está haciendo es que el cliente, este cliente que está acá atrás y que es tan clave, el cliente hoy y en este contexto actual más todavía, con un solo clic está tomando todas sus decisiones. Entonces, finalmente es aquí donde se decide qué espectáculo hoy día no, pero qué voy a comprar, cómo voy a celebrar el aniversario de matrimonio, qué voy a encargar para este próximo mes. Todo se está tomando acá. Entonces, ¿a qué es lo que yo los quiero llevar, digamos? Es que en este mundo la experiencia, nuevamente, la experiencia sea positiva y placentera. Entonces, que en el primer clic que yo haga como cliente recibo respuesta, en el segundo clic encuentro rápidamente lo que busco, en el tercer clic pago fácilmente. Muchas veces todo esto va bien, pero en el momento de pagar, un desastre. Incluso hasta acá puedo ir bien, pero después en el momento de que me llegue eso que compré, otro desastre. ¿Y para qué decir si reclamo? Tampoco hay respuesta, tampoco hay postventa. Entonces, a eso me refiero, no solamente con que cuando yo consuma lo que compré o me ponga lo que adquirí, me genere una buena experiencia, sino que la experiencia completa, y esa es la transformación digital también que proponemos, ¿no? Una transformación digital que tenga al cliente en el centro. Máxima de marketing de 1000 años atrás, pero que sigue estando vigente. Es el cliente el que tiene que tener esa experiencia placentera. Entonces yo no saco nada con tener un producto de altísima calidad, con un plan de comunicaciones fantástico, si en la experiencia, cuando lo traspaso a mi cliente final, fallo. Entonces, 360, una mirada holística que genere esta posibilidad de hoy día en Instagram, por ejemplo, que es una red, ustedes saben, vitrina, ¿no? Donde más que vender directamente mostramos lo que hacemos, sumamente visual, es fotografías. Entonces hay que invertir en buenas fotografías. Aquí, en el tema gastronómico sobre todo, perdón, la hora, que es hora que puede alguien ya empezar a tener su hora del cafecito o de la colación, pero estimula los sentidos, ¿no es cierto? Una foto bien sacada, con alta resolución, gratificante al ojo,
voy a chequear si es que, sí, todo eso está reflejado en las imágenes, que son tan importantes, sobre todo en redes sociales, como les decía. En Instagram, me voy a referir a esta red en particular, porque cada red tiene también sus propias particularidades. Importante no saturar con posteos permanentes, hay que armar una pauta de contenido, ¿no es cierto? Y también, vamos a hablar también en detalle, hay que hablar con un storytelling, con el relato que les mencioné anteriormente, muy claro. O sea, hablar por hablar, estar por estar en cualquier red, en cualquier lugar, con cualquier contenido, no lo recomiendo, porque genera lo que estábamos hablando al principio, falta de identidad, falta de identificación, clientes que ante la inmensidad de oferta se marean más que se aclaran. Entonces es mejor tener una imagen clara, atractiva, visual, que seduzca, ¿no es cierto? Y usarlo como vitrina. Creo que es la red que mejor funciona en esos términos para lo que hoy día nos convoca. Y bueno, plan de comunicaciones de la estrategia comunicacional 360, ¿no es cierto? Quiero, antes de eso, hacer una aclaración. Yo en esta charla, por el tiempo y por mi experiencia también, no me voy a referir al plan comercial, que me imagino que ustedes conocen y manejan a la perfección, y que el plan comercial es más bien la gestión de la marca, ¿no es cierto? El, eh, el tema de cómo se relacionan desde la publicidad, por ejemplo, la publicidad pagada, porque todo lo que hemos hablado hasta acá no es algo pagado, salvo que uno invierta, ¿no?, en Google Ads o en publicidad en redes, pero mayoritariamente lo que estamos hablando acá, el relato, los voceros, el storytelling, la estrategia 360, no involucra un plan comercial de gestión de publicidad o de la marca o de ventas o de... Todo eso corresponde al ámbito comercial, como bien dice la palabra, y lo quiero dividir súper claramente de lo que estamos hablando nosotros, plan de comunicación. Que si bien este plan es básico para que el plan comercial funcione, son mundos diferentes. Y eso lo quiero dejar muy en claro porque siempre me ha pasado en mi larga experiencia laboral que se tienden a confundir. Entonces por eso hago esta animación ahí, que no sé si se ve esta rayita. Nosotros estamos en el mundo de la venta sutil, por decirlo de alguna manera, de la comunicación potenciada, porque lo otro es finalmente pagar un aviso. Ahora, el aviso también se va a ver enriquecido si esta marca tiene claro su identidad, pero yo me estoy moviendo desde aquí, desde el plan de comunicaciones y de la estrategia 360, que no implica ni un pago, ni fuerza de venta, ni todo lo que forma la gestión de la marca, ¿no es cierto? Ni benchmark, ni todos esos conceptos de la venta dura, que yo en el fondo no voy a abordar en esta charla, sino que estamos aquí, en el plan de comunicaciones. En el plan de comunicaciones es súper importante el tema de definir el relato, el storytelling, que ya lo he dicho, y que no quiero confundirlos con conceptos, pero ¿a qué se refiere esto? Es a que hay que crear una historia propia de esto que queremos vender. Y esa historia propia hay que, y en eso los periodistas, los que trabajamos en comunicaciones, tenemos habilidades a lo mejor que un ingeniero comercial no tiene, tenemos que ser capaces de rescatar esas historias, y me refiero a no solo la gran historia, cuándo se fundó y que usamos, sino que también la pequeña historia. Las personas que forman a esta marca o a esta empresa, las pequeñas historias de innovación, si es que ese es un valor nuestro, ¿no? Todo eso hay que rescatarlo. ¿Qué estoy haciendo con mis empleados? ¿Qué hago con la comunidad? ¿Qué medidas estoy tomando frente a la pandemia para garantizar la salud? ¿Cuál es el origen de mis materias primas, por ejemplo? Ahí puede haber una historia fantástica de nobleza, de materiales puros, de, no sé, definir los mensajes también. Realmente, o sea, a mí lo que me interesa es que se queden con 3 ideas de mi producto. Que la calidad es certificada, porque yo tengo todas estas certificaciones, que la distribución es global y que yo produzco en armonía con el medio ambiente. Esas son mis 3 ideas fuerza. Por lo tanto, toda mi comunicación habla de eso.
Nike, lo tomo como ejemplo porque creo que es una marca que lo hace súper bien. Ustedes me van a decir, claro, pero con esos presupuestos cualquiera, pero de verdad que no es solamente un tema de presupuesto, o sea, lo es, pero en este tema comunicacional, no, es tenerla clara, es tener la película clara. Ellos tienen claro cuál es su relato, incluso han tomado causas como Black Lives Matter o la mujer o la diversidad, por ejemplo, dentro de su parrilla de contenidos. Entonces, no es mostrar la zapatilla, mostrar la zapatilla, mostrar la zapatilla, sino que mostrar la zapatilla, pero a través de un relato, de un storytelling. Y quiero mostrar un video y luego lo comentamos. Greatness, it's just something we made up. Somehow we've come to believe that greatness is a gift reserved for a chosen few, for prodigies, for superstars, and the rest of us can only stand by watching. You can forget that. Greatness is not some rare DNA strand. It's not some precious thing. Greatness is no more unique to us than breathing. We're all capable of it. All of us. Bueno, Find Your Greatness es el mensaje ahí de Nike. Y elegí ese, voy a volver un poco hacia atrás, elegí esta marca justamente para hacer la contraposición entre tener un relato claro, un propósito sobre todo, y comunicarlo en base a eso, comunicarlo en base a sus redes, a toda su publicidad, a todo con el Just Do It, ¿no es cierto? Y eslogans tan claros, tan simples también por otro lado. Este mismo video lo elegí porque considero que nadie podría decir que es, disculpen que problema con el video que se volvió hacia atrás. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir la presentación. Nadie podría decir, ¿no?, que ese es un video caro de hacer o que hay mucho presupuesto ahí, ¿no es cierto? En ese caso, es una cámara que está de lejos y que encuentra tu grandeza con esta capacidad de mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no es cierto? Y de que hacer ejercicio efectivamente mejora la calidad de vida. Ese es el storytelling que los quiero invitar a que desarrollen para sus propios propósitos, ¿no es cierto? Ahí está Casillero El Diablo, que es una marca de vino, ¿no es cierto?, que hoy día se ha transformado en una marca global, la marca global de vinos más extensa en el mundo, y lo que ha logrado Casillero, aparte de la calidad, eso es lo que les quería decir, suena como publicidad, pero créanme que no lo hago desde ese mundo, porque si bien quiero mucho la empresa en la que trabajé mucho tiempo, no es eso lo que quiero realzar, sino que la capacidad de crear una historia, porque la leyenda del casillero tiene toda una historia empírica con el diablo y todo eso, y asociado a una gran calidad, transforma en una marca sumamente potente. Bueno, ¿desde dónde más puedo yo obtener storytelling relevante para mi marca o para lo que yo hago? Desde, por ejemplo, en caso que sean emprendedores, desde mi taller. Si en mi taller yo puedo poner como ese contexto y desde ahí conversar y desde ahí hacer experiencias digitales o invitar a mis consumidores a que me acompañen en un live para que me hagan preguntas de cómo
hago yo mi producto, qué materias primas escojo, y todo eso significa que yo voy a poder, en el fondo, transmitir la pasión que hay de lo que yo hago a ellos, de mis materias primas. De repente puedo generar experiencias con los clientes, ¿no es cierto? Tasting, donde uno vaya registrando en vivo qué les parece a ellos también los productos que... Hay un video que quiero que vean que habla de esto mismo, de la perspectiva. Bueno, este video es un video de Apple y no les quería decir antes de a qué se refería, porque uno podría pensar que aplica a muchas marcas, ¿no es cierto? Y si bien, claro, este es un video más difícil de producir porque está muy bien grabado y todas estas perspectivas de las letras se hacen con una intención, igual es una buena idea finalmente bien ejecutada. Y habla de esta innovación, esta perspectiva de mirar las cosas desde una mirada creativa, ¿no es cierto? Valores que son fundamentales en Apple. Finalmente no es hacer teléfono o conexiones digitales, es realmente aplicar tecnología para mejorar la conexión o la comunicación entre la humanidad desde la creatividad y desde el diseño, porque es un tema súper importante para ellos. Entonces, a eso me refiero con buscar su propia voz, buscar su propia identidad, trabajar. Para mí, yo me sentiría súper satisfecha de haber hecho esta charla y que de aquí salieran pensando en todos estos temas. ¿Y cuál es entonces mi visión, mi propósito? ¿Cómo armo yo mi relato, mi propia historia de mi propio negocio? ¿Qué hago yo para relacionarme con mis grupos de interés? Para poder crear una parrilla de contenidos, ¿no es cierto? Así lo llamamos nosotros, pero que tiene que ver con esta paleta de historias, de pequeñas historias y de grandes historias, donde yo voy a poder contar y conectar, que es lo que queremos, ¿no? Con este cliente que hoy día está ultra bombardeado, ultra mareado y con poco tiempo y con ganas de elegir a lo mejor no mi producto, sino que otro. Entonces, bueno, yo había dividido hasta esta hora, voy a mirar porque no quiero pasarme, me están llegando algunas preguntas, pero quiero dedicar esta última parte para también recomendaciones finales para comunicar online y
tener eficacia en estos mensajes. Acá me llega una pregunta de Catalina. ¿Cuáles fueron los 3 mensajes? Calidad certificada, distribución global y sustentabilidad. Eso si fuese una marca que tiene esos valores dentro de su ADN, ¿no es cierto? En el caso de las marcas hay que por eso definir muy claro cuál es la identidad corporativa, porque eso va a ir variando dependiendo del producto que yo haga. Pero ese es el ejemplo, creo que Catalina se refiere a lo que les mencionaba del enólogo, ¿no es cierto? Que decía del vino, o sea, la calidad, la distribución, pero sobre todo la sustentabilidad, que es uno de los valores de la viña. No sé si se refería a eso, Catalina, no sé si te respondí la pregunta. Pero bueno, voy a dar inicio a esta última parte y yo creo que vamos a tener de todas maneras, voy a tratar de dejar unos minutitos hacia el final, por si hubieran más preguntas. Yo encantada de reforzarlo. Así que bueno, dividí esta parte en aspectos formales de esta comunicación en tiempos online inciertos por lo demás, que tiene que ver con aspectos formales, o sea, de forma y aspectos de fondo. En los aspectos formales, si bien puede sonar de perogrullo y puede decir a alguien cómo perder tiempo, digamos, en mencionar esto, pero creo que por lo simple no deja de ser importante y tiene que ver con si su experiencia con los clientes la están planificando a través de un webinar, un Zoom, un tasting, no sé, Kahoot, lo que sea. Ojalá que hayan hecho todas las pruebas posibles desde el punto de vista técnico, porque lamentablemente en este mundo actual de desconexión real, dependemos de ese tipo de detalles que muchas veces pueden echar a perder la experiencia. Volvamos al tema de la experiencia, ¿no? Entonces, chequear el sonido, hacer pruebas técnicas, la mayor cantidad que puedan, tener estos códigos que están hoy día en esto, en el Zoom, que significa silenciar el micrófono cuando no se está hablando. Yo acá no tengo la posibilidad porque este formato no lo permite, pero si se puede, generar estas pausas, ¿no es cierto?, para poder escuchar también. Es tan enriquecedor para el que habla, ¿no es cierto?, tener ese feedback. Interrupciones de todo tipo, y para eso me refiero a, bueno, lo que ya hemos visto en demasía, todos los bochornos y los chascarros que han pasado cuando uno no toma las precauciones de cerrar la puerta, chequear que no hayan ruidos externos, molestos, y todo eso. El tema también formal, ¿no es cierto?, de la altura en la cual uno comunica, fijarse en eso, la luz, que no genere ningún efecto no deseado, etc. La interacción se logra hoy día en este mundo de interconexión que ustedes, me imagino, a través de Zoom, de Teams y de todas las plataformas que existen, deben ser usuarios frecuentes, se logra a través de encuestas, también a través de esta posibilidad de, con Kahoot, por ejemplo, y sus propias aplicaciones en los teléfonos, tener esa o votación, o incluso Zoom permite esto, agrupar en equipos de trabajo para hacer dinámica. O sea, hay que utilizar la tecnología con toda su potencialidad, tomando estas precauciones que les digo yo, pero sin miedo, incluso pasando por algún error de conexión o técnico, pero no dejar de comunicar, porque puede pasar que si uno no se sube a este carro, esa marca muera en el camino. Entonces, es súper importante como no, ¿cómo decirlo? No renunciar, ¿no es cierto?, a esta posibilidad de seguir moviéndonos en nuestro quehacer como marca o como empresa, ocupando las posibilidades que da la tecnología actualmente. Voy a chequear si es que hay, no sé si con Catalina quedamos bien con la pregunta, pero me imagino que sí porque no me ha llegado otra. Así que bueno, cuando hablo de conectividad me refiero a eso, al tema técnico, ¿no es cierto? Y por eso es formal. Y también la interacción, que es súper importante, evitar ruidos, y con ruidos no me refiero solamente, me refiero a este ruido, pero no solamente el ruido desagradable que entra de un martillo que se cuela en el audio,
o del micrófono que se quedó prendido y que aparecen otros diálogos que molestan al resto. No me refiero solamente a eso, sino que me refiero también a esto que hemos visto en formas reiteradas, ¿no es cierto? Acá está la senadora Van Riesenberg, que por tomar vino en una sesión, digamos, sufrió harta funa en redes, o el senador Alamán, que no se fijó que el micrófono estaba abierto y habló mal de un colega, o estas votaciones, ¿no es cierto?, en la cual la persona que tiene que votar no está, y tantas cosas que yo creo que podríamos hacer una charla solo de esto, de todo lo que ha pasado en estos 6 meses, a esos ruidos, o que alguien se aparezca por detrás como sale acá, sin ropa, etcétera. A esos ruidos me refiero. Entonces, chequear, rechequear, y si llegara a pasar, también yo creo que este mundo en el que estamos resiste una cierta flexibilidad, ¿no es cierto?, en eso. Así que, bueno, es parte de lo que puede ocurrir, pero como hemos hablado, bajar los riesgos de lo que sí podemos manejar. Esto tiene que ver ya con detalles súper prácticos, pero el efecto Moreno, ¿cierto?, que son estas rayas que a veces la ropa, se puede ver muy bien este vestido, Leticia se ve regia con el vestido, pero el tipo de rayas que genera este movimiento en cámara es un ruido también. Entonces cuando uno decide qué vestir, por ejemplo en el caso de lo que hablábamos, si yo voy a hablar desde mi taller, con todos los materiales que ocupo para hacer mis muebles de madera, porque ese es el entorno que yo quiero ocupar, también la apariencia física, ¿no es cierto?, tiene que conversar muy bien con eso. Yo tengo acá atrás este fondo, que es un fondo bastante utilizado en estos enfoques, pero en mi caso la verdad es que es mi entorno, porque yo trabajo en la universidad y estoy permanentemente en charlas, en talleres o haciendo clases, y de verdad que me doy vuelta y saco el libro a veces cuando necesito chequear algo. Entonces, es el ambiente que corresponde a mi quehacer. Entonces la pregunta que les hago, o la reflexión a la que los invito es, ¿en qué ambiente me voy a presentar yo cuando genere esta interacción con mis clientes? Y que ese ambiente converse bien con el quehacer de ustedes y evite este tipo de ruidos, como les decía acá. Aquí, por ejemplo, también un típico error, que es no despegarse del fondo. Acá esta mujer no está en un zoom, pero sí se logra el efecto que les quiero decir. Está con una blusa blanca y el fondo atrás es blanco. Entonces, pareciera que fuera una cabeza sola. Y eso se soluciona muy fácilmente porque acá esta persona tiene una camisa celeste, ¿no es cierto? Acá hay un fondo café. Entonces, se encuadra súper bien en su experiencia digital. Ese tipo de cosas son las que yo los invito en el fondo también a reflexionar. Este es un ejemplo, por ejemplo, de, ella es Virginia de María, no sé si la conocen, es una, es multitask, la verdad, porque es influencer en redes sociales, tiene muchísimos seguidores, y ella cocina, mayoritariamente ese es su quehacer, hace clases de cocina, ha editado numerosos libros. Sin embargo, ella en sí misma es una imagen y es una atmósfera, y es madre de 4 hijos, niños chicos además. Él lo hace todo muy bien, espero que sea también así en la vida real, pero uno realmente le cree porque cocina, hace manualidades, decora la casa preciosa, tiene un montón de habilidades. Entonces en esta imagen, y por eso la puse, se transmite eso, ¿no es cierto? Se transmite un poco el espíritu de, si es que uno quisiera ponerlo en términos de marca, de su marca. Entonces, fíjense cuando generen estas interacciones, porque estamos en este punto de la interacción, que la imagen que se esté reflejando en el computador sea coherente con el mensaje, ¿no es cierto?, que ustedes están transmitiendo. Y también, no sé, el chef Olivier de Inglaterra, ¿no es cierto?, Jamie Olivier, quien también ha generado toda una cultura gastronómica en torno a su persona. Entonces, en esa imagen, que es una imagen de altísima, no sé si la ven, de alta calidad, pero es de buena factura, o sea, no es una foto sacada rápida con el teléfono, se refleja eso también, ¿no es cierto?, ese como sabor por la comida fresca, bien hecha, profesional, ¿no es cierto? Él es también, en este caso, por eso cuando piensen en el vocero, ¿quién va a ser el vocero de mi marca? Idealmente ojalá sean ustedes,
no es fácil ser vocero, porque hay que reunir ciertas características que a lo mejor no todos tenemos, como empatía al momento de comunicar, facilidad de relacionarse a través de una pantalla, en fin, pero sin duda ser uno mismo el vocero de lo que uno está contando es un valor. Eso, voy a ver para manejar. Cristian Pieringer me pregunta, antes de seguir con el tema, ¿cuánto sería una frecuencia recomendada para publicar en redes sociales y no saturar? Mira, esto hay varias como opiniones, pero yo tiendo a pensar que la que predomina es que en redes, sobre todo a nivel de Instagram, que creo que es la que mejor funciona en términos de venta, 3 veces a la semana es lo recomendable. Lo que puede ir complementado con subir historias, ¿no es cierto?, con destacados o con cosas de repente de los mismos clientes que te pueden enviar ellos para que tú compartas en tu historia. Eso también tiene un valor muy grande, pero 3 veces a la semana, y como les decía, ojalá teniendo algo que decir, hablando de algo que es propio de ese negocio. Y para eso se arma una parrilla de contenido, que es lo que les decía yo, que es la estrategia digital, ¿no es cierto? Y uno planifica la semana, entonces uno dice, hoy día voy a hablar de las materias primas que uso, el miércoles voy a hablar de cómo se hace el producto, o sea, el proceso, y el viernes voy a hacer un live con los clientes que me van a preguntar en vivo cómo aplico mi crema, no sé. O sea, hay que planificarlo y hay que hacerlo de alguna manera coherente con el storytelling, para que uno finalmente, paso a paso, ya que está tan de moda el tema, va construyendo esta como gran historia. Pero lo que no les recomiendo es que no planifiquen y que tampoco tengan esta como previa reflexión de decir, ay, ¿hacia dónde voy? ¿Cómo me gustaría visualizarme en el futuro? ¿Cómo hago yo las cosas que hago? ¿Qué valores o qué atributos me definen, ¿no es cierto? Porque desde ahí, si uno de esos atributos, por ejemplo, es la innovación, perfectamente un video como el que vimos de Apple, ¿no es cierto?, hecho con otra factura y otro presupuesto, pero uno podría generar una pieza audiovisual, por ejemplo, que hablara de esa innovación. Uno perfectamente puede subir ese contenido audiovisual, no necesariamente una foto o un vivo, puede ir mezclando. Pero yo recomiendo 3 veces a la semana. Como te digo, intercalado con otras cosas, pero como contenido duro, 3 veces a la semana. No sé, voy a chequear, denme un segundo por si hubiese otra pregunta. Claudia Renz dice, ¿cómo recomiendas que se trabaje con un influencer o spokesperson? ¿Es una buena idea que sea externo? ¿Cómo sugieres que se maneje para beneficiar la marca? Gracias por la presentación. Muchas gracias. El tema de los influencers es súper relevante, y yo lo he comprobado. No pensaba que podía tener tanto efecto, pero es súper relevante, porque son creíbles. Ahora, son creíbles en la medida en que uno lo haga bien. El influencer hoy día está un poco funado, no es una palabra que me gusta usar, pero es la que se usa en este mundo de redes sociales, porque se piensa que se le paga, que efectivamente no se le paga a lo mejor directamente, pero se le puede pasar producto. Entonces el influencer tiende a ser rechazado por su comunidad, porque generalmente el influencer tiene que tener una comunidad grande, ¿no es cierto?, importante, relevante. Entonces ha sido medio difícil como seguir esta estrategia de influencers para las marcas grandes sobre todo, porque ellos tampoco quieren comprometer su credibilidad y su comunidad por ganarse una caja de cerveza. Esa es la verdad. Entonces, yo no veía directamente eso, lo veía en los departamentos de marketing, pero me acuerdo de haber visto como la evolución de esto, que partió arriba y después fue cayendo un poco porque los mismos influencers importantes no querían dañar su imagen como casándose con marcas, o porque los mismos seguidores les empezaban a decir, te vendiste al sistema y tal. Eso es lo primero. Pero dicho eso, creo que la estrategia de influencer es súper válida, es súper real, la comprobé recientemente en una experiencia que tuvimos. Hay que acercarse con alto respeto. Muchas veces ellos también son rostros de otras marcas que compiten con la que a lo mejor uno le está pidiendo, por lo tanto no va a poder ser.
pero creo que hay que considerarlo de todas maneras. Hay muchos líderes de opinión, rostros, no sé cómo quieran llamarlo, masivos, que a lo mejor están un poco saturados, pero yo también, por eso es importante segmentar los públicos y hacer estas estrategias como 360, y de los clientes en el fondo, de repente por nicho, tratar de llegar a un nicho súper específico, que pueden ser, no sé, con estos nuevos temas que les digo yo, incluso de la salud, los veganos, los gluten free, todas estas como nuevas necesidades que están teniendo los consumidores. A lo mejor el influencer que a mí me sirve es un influencer súper específico y que no necesito realmente mayor, lo va a hacer incluso porque la causa de alimentarse mejor le hace sentido. Entonces, no desistir de la estrategia de influencers por esto que les comento, buscar el influencer exacto que necesito yo y tener un acercamiento ojalá muy sutil, porque también tienden a escapar cuando uno lo aborda en forma invasiva, de repente haciéndole llegar una muestra, a eso me refería con samplings, haciéndole llegar una muestra, pero igual eso en el mundo actual es complicado, porque de repente el día que te llega un delivery con todos los temas sanitarios y todo, un delivery que tú no has pedido, entonces de repente aproximarse primero, contarle quién eres tú, muy genuinamente, si hay un interés, preguntarle si le puedes hacer llegar una muestra de tu producto para que él lo pruebe, y ellos a veces, muchas veces espontáneamente en sus historias lo suben como, miren qué lindo esto que me llegó. Esas son como mis recomendaciones, no sé, Claudia, si te respondí. Y bueno, y aprovechando los minutos que quedan, quiero terminar, porque ya esto es lo del final, con los aspectos de fondo. O sea, vimos la forma, ¿no es cierto?, que es todo esto de la visualización y de la interacción, y ahora en temas de fondo, que es como se habrán dado cuenta, mi fijación, el contenido, el tono también, cómo uno habla, la voz, cuando yo les decía, ojalá encontrar esa voz propia, el tono y el contenido marcan esa voz. Y cuando digo tono, me refiero a que es una reflexión que hay que hacer antes, desde la identidad corporativa, es decir, a ver, ¿cómo yo lo voy a tratar a mis clientes, por ejemplo, de tú tienes que, o sea, cercano, en un tono cercano, como que fuéramos amigos, o para todos ustedes quienes quieren en un tono más, más formal? Es una decisión, no está bien uno u otro, pero es una decisión. Entonces, cuando yo defino eso, toda mi conversación se define por ese tono que yo ya marqué. Por ejemplo, un valor muy valioso, valga la redundancia, en los tiempos actuales, el tema de la transparencia. Entonces yo me pongo dentro de mis atributos que soy una empresa transparente, que valora la transparencia como un atributo. Por lo tanto, yo, por ejemplo, si hay un problema con un producto mío, yo lo asumo, pido disculpas, lo retiro, lo cambio. Si hay un problema, no un problema, pero si hay una materia prima que yo cambié porque no va a ser la misma porque tengo problemas, yo lo cuento, lo digo. Eso también es una definición del tono. Aquí también algo de lo que la Claudia preguntaba, el tono con cómo yo llamo a que me compren, porque o sea, yo podría haber partido esta charla y decir, a comprar, llegaron botellas, pidan o sea, cómo yo convoco a que esa persona me elija, ¿no es cierto? Esta pregunta que nos hacíamos al principio, que yo sobresalga. Y ahí tengo que definir si mi tono va a ser invitar, sugerir, seducir, por ejemplo, que es algo que también se trabaja a nivel comunicacional, envolver, tener como una ensoñación con el producto, pero no acosar, o también súper válido el que quiera hacerlo directamente. Yo vendo, pongo mis precios por Instagram, muestro todo en Facebook, también es una opción, digamos, ahí, pero lo importante es que converse, que sea coherente con su identidad corporativa. Ojalá que si se quedan con una sola idea de esta charla, sea esa, la coherencia, digamos. Porque aquí no hay cosas buenas ni malas, si lo importante es que sepamos por qué lo estamos haciendo. Entonces, bueno, eso es el tono, ¿no es cierto? O si es serio o si es lúdico. Por ejemplo, yo quiero darle a todas mis comunicaciones un tono lúdico, porque somos millennials, somos chascones. En esta empresa nosotros tenemos cowork, trabajamos con precios justos, los
materias primas vienen de Chiloé, le damos trabajo a comunidades indígenas. Entonces, nosotros no queremos pararnos desde la seriedad de las marcas, vamos a hablar incluso con un tono de humor. Perfecto, súper válido. Y así, en el fondo, arman su voz. O serio, como les decía, que también es una... Bueno, y lo otro, que creo que es súper, súper importante, el tema del el contenido, que ya vimos, ¿no es cierto?, el tema de las ideas fuerza. Cuando uno va a preparar una entrevista incluso, porque también el plan de comunicaciones involucra, que es lo que nosotros más hacemos, digamos, entrevistas en medios masivos. El problema es que cada vez hay menos medios masivos. Yo me imagino que ustedes deben soñar, muchos de ustedes, con aparecer en la A1 o en Economía y Negocio con su botella de jugo natural y que les hagan una entrevista, porque eso sí que es venta segura, ¿no es cierto? Pero no es tan fácil. Y por lo mismo puede ser un camino, pero tienen que armarlo mucho más integral, o sea, redes sociales, plan de comunicación directo, incluso en la web, usar desde ahí una casa matriz desde donde conversan con todos sus públicos, en fin. Pero las ideas fuerza, que son estas ideas que ustedes tienen que definir de su producto, o de su entrevista, o de su webinar que van a hacer, tienen que estar súper claras y reforzarlas permanentemente, porque si no se pueden diluir o pueden terminar la experiencia digital sin haber dejado ninguna idea en el otro, digamos. Entonces, eso se prepara, se define, se vota, porque a veces tú puedes tener súper claro cuáles son, y cambia, digamos. Voy a leer otra pregunta porque no quiero que se me vaya el tiempo sin... Claudia Padilla pregunta, en cuanto a los youtubers, ¿qué tan recomendable es que hagan mención en todos sus videos? Bueno, los youtubers, creo que es un mundo muy, muy como riesgoso y muy nuevo también, pero por otro lado lo encuentro fascinante. O sea, hoy día el programa que la lleva en el fondo, que no es propiamente un youtuber, porque están auspiciados por Unimar, que son Pancho Saber y Kramer, que hacen humor, pitanza, que tienen millones de seguidores, que los auspician las marcas, porque realmente saben que eso es lo que están viendo cierto tipo público, más joven, en sus horas libres, que por Dios que tenemos muchas. Entonces, está tan dinámico todo, que los espacios donde queremos estar realmente hay que estar revisándolos permanentemente. El youtuber ya más tradicional, el que tiene, no sé, un canal, el que analiza los tweets y ve cuáles son mentiras y cuáles son verdad, igual es un espacio de nicho que también ha generado que los auspiciadores quieran estar ahí, porque si es tecnología, por ejemplo, es un buen espacio, o sea, la gente que va a estar viendo ese YouTube. Pero creo que es riesgoso porque tal vez esto que hemos hablado al principio de cómo uno cuida, ¿no es cierto?, la imagen de marca. O sea, uno tiene que saber elegir muy bien. El youtuber tiene una característica propia que es como la disrupción, ¿no es cierto? Son personajes bastante poco uncoachable, como se dice en inglés, como poco briefiables. Uno no le puede decir, mira, tú cuando muestres mi producto, lo puedes decir, pero es probable que no lo haga, porque él tiene esta libertad que le da el ser un influencer, un youtuber. Entonces, se te puede dañar la marca en forma bastante rápida. Entonces, sí, o sea, sí, la respuesta es sí, lo considero como una posibilidad, pero creo que hay que elegirlo con mucho como cuidado, y ahí es donde entra esto que hemos hablado hoy día, o sea, que converse muy bien ese youtuber y su formato y su tono con todo lo que tú has armado de tu marca, porque si no puede ser un hambre, o sea, pan para hoy, hambre para mañana, como se dice. Bueno, y finalmente, en este tema del fondo, digamos, creo que algo que es súper importante en los tiempos que corren y que es la empatía, ¿no es cierto? Creo que las marcas que son capaces de, en su contenido, transmitir empatía, son las marcas que van a sobrevivir a todo esto. No sé si es algo como tan sí o sí, pero sin duda el que abrace esta causa de la empatía va a ganar activos importantes para su negocio. Y cuando hablo de empatía, me refiero, vamos a ver un video que tal vez lo refleja mejor que como yo lo puedo explicar.
Sabemos que para ti nuestros locales son como tu segunda casa, un punto de encuentro para esas reuniones con la familia y los amigos, y también tu sala de estudio preferida para esas tardes de auriculares y apuntes. Porque creemos que es momento de hacer nuestro aporte, de estar contigo, aunque cerremos nuestras puertas. Cuando esto quede en el pasado, volveremos a estar a tu lado, esperando que vuelvas a un lugar que ya te pertenece. La nuestra siempre va a ser tu casa. Bueno, Sabemos que para ti nuestro... en ese video de McDonald's, que habla un poco de lo que estamos viviendo, ¿no es cierto? Tiene esa cosa, ¿no es cierto?, de hacerse cargo del momento, de que se han cerrado estos espacios que muchos, no sé, como pueden ser los cafés o muchos lugares de reunión, ¿no es cierto?, que no sabemos hasta cuándo. Entonces ellos, el mensaje en su estrategia 360, mensaje clientes, la definición del mensaje es: estamos con todos los locales cerrados, ¿qué decimos? Y logran con esta comunicación, que es publicidad, pero que uno también la puede transformar en contenido para sus redes, para incluso sus entrevistas en prensa, de que apagamos la luz por un ratito y volveremos a encontrarnos. Y si estuviéramos en vivo, como digo yo les preguntaría, ¿les suena? ¿Han visto otro tipo de mensaje en esta línea? Y yo creo que todos tienen alguno en la cabeza. Hay uno muy bonito de Colgate que muestra a las personas con una sonrisa, imaginándose el momento en que ya se levanten las restricciones sanitarias y nos reencontremos con nuestros seres queridos, en fin. Entonces, hacerse cargo del momento, creo que en el relato, ¿no es cierto?, en redes, en todo, también es importante, porque uno no puede ser como un autómata aislado de la contingencia, ¿no es cierto? Y eso creo que le agrega también mucho valor, y además que siempre y cuando se haga desde la honestidad, obviamente, no es que les diga que se hagan de un discurso que no les sea propio. Si es que les es propio, obviamente que la empatía y esa como sensibilidad frente al contexto es súper valioso. Lo otro, algo que tal vez lo he dicho, pero quiero como reforzarlo acá al final, el hecho de estar disponible. O sea, yo creo que en redes, que la pregunta que hace un cliente quede en el aire, ¿no es cierto? Mal negocio, porque da la sensación de que no hay alguien, o sea, cuando, y yo lo digo, es una opinión personal y a lo mejor desde las heridas que tengo yo, pero creo que el tema servicio al cliente en nuestro querido Chile está al debe, y me preocupa porque no veo que haya tampoco mayor avance en eso. Y es tan importante en esto que les hablaba yo al principio de la experiencia, ¿no es cierto? Entonces, estar disponible, si uno es multitask y uno es el que hace todo en su negocio, que puede ser, organizar el tiempo para permanentemente estar chequeando si hay mensajes, si hay preguntas. Esto es multicanal y va a ser cada vez más así, entonces es de ida y de vuelta. Yo creo que a veces incluso vale la pena contratar a alguien que se dedique solamente a administrar redes sociales para poder hacer todo esto que yo les estoy diciendo, de generar relatos, de estar disponible, de tener interacción, de generar experiencias digitales, ¿no es cierto? Hay muchísimas plataformas, está Mentimeter, Kahoot, ¿no es cierto?, para poder hacer esta interacción que yo les digo, que les dé vida, que le haga como sentido a ustedes mismos de quiénes son los que están al otro lado, esta máxima de marketing, know your audience. Conózcanla a sus audiencias, tienen que conocerlas, tienen que de alguna manera, mientras mayor información tengan de ellos, más eficientes y más efectivas van a ser sus estrategias o acciones. Así que estar disponible, que es algo que suena tan fácil, digamos, incorporarlo también desde el punto de vista del fondo, ¿no? Vimos forma y fondo. Y una última lámina, ¿no es cierto?, que creo que es básica, que tiene que ver con el keep calm and communicate. Yo creo que en la locura de la venta y en la locura del vender, muchas veces se nos pierde este minuto de calma, que es el que yo los invito a que tengan, de reflexión, de pensar dónde estoy, dónde quiero estar, para llegar ahí, qué tengo que hacer, toda esa estrategia, esa planificación, ¿no es cierto? Y que ojalá que incorporen
en alguna medida todos estos elementos que yo les he mencionado y que creo y estoy convencida porque lo he visto en mi trayectoria profesional y lo sigo viendo desde este camino independiente, que enriquecen a las marcas, enriquecen la experiencia de comprar y enriquecen la relación con el cliente. Así que ya estamos en la hora, no sé si hay más preguntas, voy a dejar de compartir. Me están llegando a través del WhatsApp, así que el que quiera hacerla llegar a través de eso. Aquí me llegaron 2 preguntas. Ah, no, solamente me están diciendo que no hay más preguntas. Espero que les haya servido la charla. Yo encantada de colaborar con la Cámara y con sus asociados en estos temas que son mi pasión y mi experiencia. Y cualquier cosa, seguimos en contacto a través de los canales de la Cámara.